Y puede preguntar usted por qué. Yo le voy a contar un poco, hermanos. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, dos de sus hijas, la más mayor dijo al menor: pues ahorita dice que no tenemos descendencia, ¿cómo podemos multiplicarnos? Ya no hay varón. Lo que vamos a hacer, hacer el siguiente punto. Dijo: pues vamos a embriagar a nuestro padre. Yo voy a quedar con él la primera noche hasta que yo quede encinta, y usted va a ir mañana. Eso fue. Entonces, desde ese momento, cuando cometieron ese pecado tan abominable ante los ojos de Dios, ese pueblo fueron maldecidos. Entonces de ahí salió el pueblo de Moab y Moanita, si no me equivoco, ahí salió. Entonces Dios, hermanos, quizás no lo puede destruir, pero los abandonó en totalidad. Entonces, hermanos, desde pequeña esa mujer, hermanos, fue enseñada a adorar ídolos. Había un ídolo que se llama Chemosh, que le llaman el ídolo de los de Moab, y ella, yo creo, empezó a adorarle a ese Dios. Pero Noemí llegó a ese país, y ella se casó con uno de sus dos hijos. Yo pienso que Noemí empezó a enseñarle de Dios, empezó a instruirle para que conozcan al Dios verdadero. Y luego ella lo conoció, el Dios verdadero. Por eso cuando ellos iban en el camino eran dos nueras, pero uno es el que se volvió atrás, pero la otra, hermanos, se quedó decidida. Otro personaje que me llama la atención, hermano, es Esther, hermanos. Era una mujer huérfana, hermano, no tiene padre ni madre, pero la palabra de Dios dice: si tu madre, tu padre te dejare, dice, con todo eso Jehová te recogerá. Las palabras de Dios son buenas, hermanos, y eso nos dice claro. Esa mujer, hermano, fue valiente y conquistó el corazón del rey. Dice que el rey, dice que le pareció hermosa, le pareció bonita a ella. ¿Por qué? Porque ella se decidió, hermanos, conquistó al corazón del rey. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche quieren conquistar el corazón del rey? Todos queremos conquistar. Estamos aquí, hermanos, para conquistar el corazón del rey. Debemos nosotros de conquistar ese corazón para que seamos agrado ante los ojos del Señor. Débora también, hermanos, una mujer de guerra, hermanos, y nosotros tenemos que seguir los pasos de aquellos personajes que hay en la Biblia. Tenemos que nosotros seguir esos pasos. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podemos caminar, debemos seguir las enseñanzas de aquellos. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para conocer el personaje, el testimonio, lo que está escrito en la Biblia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir y seguir y seguir. Hay muchos personajes hablando acerca de las mujeres, hermanos. Hay muchos personajes, hay muchas historias, hermanos, de la Biblia que nosotros debemos de aprender de ellos. Nosotros no tenemos que aprender de las personas mundanas, no tenemos. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, de las cosas que está en este libro. Así es que en esta hermosa noche vamos a abrir nuestra Biblia, pero antes de abrir vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Lo que yo acabo de decir son cosas, hermanos, que están en la Biblia y que a mí me llama la atención porque fueron personas fieles a Dios, y a través de su fidelidad, hermanos, Dios los bendijo en gran manera. Y todos nosotros queremos ser bendecidos, hermanos. Si queremos ser bendecidos, tenemos que nosotros buscar a Dios, porque no hay otro, hermanos, no hay otro Dios quizás que nos puede ayudar. No, solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra, que dio su vida por ti y por mí. Ese es el único que te va a ayudar en sacar en toda cosa, en toda situación, en todo problema. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí para aprender la palabra de Dios y para agarrar fuerza de seguir hacia adelante. Así es que abre su Biblia en Romanos capítulo 12. Vamos a leer, vamos a
vamos a entrar en la predicación, vamos a entrar, hermano, pero antes vamos a elevar una pequeña oración para que Dios, hermano, nos administre en esta hermosa y maravillosa noche. Tenemos mucho tiempo para aprender la palabra de nuestro Dios, hermanos. Estamos aquí todos muy contentos, muy alegres, porque así ha querido Dios que estemos en este lugar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Dios mío, te damos las gracias, mi Dios amado, por haber permitido de estar una vez más en este lugar, Señor mío. Primeramente yo pongo en tus manos, Señor, a cada hermano, cada hermana que está en este lugar. Queremos aprender de tu palabra, pero sobre todo, Dios mío, queremos que tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor, para poder llevar a cabo lo que dice tu palabra, Señor. Yo sé que hay muchos de nosotros que estamos en este lugar, Dios mío. Tenemos debilidad en nuestro corazón, tenemos un espíritu débil, Señor. Pero en este momento yo pido fuerza a ti, Señor, porque tú das fuerza al cansado, Padre bueno. Tú das fuerza, mi Dios amado, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor mío y Dios mío. Te adoramos, Señor, te adoramos y exaltamos tu santo nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Bien, amados hermanos, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hemos orado a nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo que ya lo tiene el pasaje, gloria a Jesús. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice, el título dice, deber cristianos, deberes cristianos. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos un deber que hay que cumplir. ¿Qué es un deber? Hace tiempo, cuando yo estaba en la escuela, cada tarde me daba un deber, una tarea, le decimos, y uno tiene que hacer, hermanos, cuando llega a la casa, tiene que hacer eso, te gusta o no, debes de hacer. Es un deber que uno tiene que hacer. Entonces, aquí nos dice deberes cristianos. En otras palabras, podemos poner el título en esta noche, o carácter cristiano, o podemos poner, hermanos, los deberes de nosotros que debemos de hacer lo que estamos hoy en día caminando con Dios. Dice en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos aquí, hermanos, en este culto y nosotros no estamos haciendo algo en vano. Estamos aquí en este lugar, hermanos, porque estamos haciendo algo razonable, algo que nosotros estamos haciendo real. No solamente como antes, cuando andamos en el mundo, a veces íbamos en fiestas, pero eso no hay bendición, no hay una recompensa a través de eso. Pero nosotros que estamos aquí, presentes en este lugar, hemos venido con un propósito en nuestro corazón de buscar a Dios. Hemos venido en este lugar, hermanos, en cambiar nuestra vida, porque muchos de nosotros hemos, hermanos, fracasado allá en el mundo. Muchos de nosotros, hermanos, hemos perecido, hermanos. Muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas, como familias, como quizás, hermanos, quizás a punto de que seamos muertos de muchas formas. Pero gracias a Dios, hermanos, que un día te rescató a ti y a mí. Entonces estamos en este lugar haciendo algo que es de verdad, que algo que Dios nos va a recompensar más después. Pero ahora estamos aquí, vamos a recibir la bendición de Dios. Y dice el siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que si el que debe tener, sino que piense
con dureza, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen el mismo función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dice la palabra del Señor, hermanos, de que hay muchos de nosotros tenemos diferentes dones. Algunos hermanos nos ha llamado Dios como para predicar, otros nos ha llamado el Señor como para cantar, otros nos ha llamado el Señor, hermanos, como para servir a Dios. Y estamos aquí, la mayoría de nosotros nos ha llamado Dios para servir a Dios. No necesariamente hay que estar en este púlpito, hermanos, para servir a nuestro Dios Todopoderoso. Tú y yo nos llamó el Señor cuando nosotros conocemos al Dios verdadero. Y desde ese momento, hermanos, Dios nos ha llamado para su obra, para administrar en su camino. Porque Dios, hermanos, es bueno y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nunca se equivoca de sus obras, lo que Él hace es perfecto. El que se equivoca somos nosotros. Somos nosotros que muchas veces, hermanos, dudamos de la gracia de Dios. Dudamos, hermanos, de las maravillas de Dios que Él hace con nosotros. A veces nosotros no reconocemos lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces Dios nos sana. A veces decimos, yo creo que fue la medicina que me sanó. A veces Dios hace un milagro, te libra de un accidente. A veces nosotros no reconocemos a Dios. Pero Dios, hermanos, nos ha llamado en un ministerio. Nos ha llamado en este lugar, hermanos, especialmente para servir a Dios. Muchas veces nos confundimos de que podemos decir, alguien puede decir, pues yo no estoy sirviendo a Dios porque no estoy arriba de este púlpito, puede decir alguien. Pero desde el momento que usted y yo, hermanos, recibimos a Cristo a través de un bautismo, nosotros ya somos siervos del Señor, ministros del Señor. ¿En dónde? Allá afuera. Hablar a las personas, pero sobre todo, hermanos, dar un buen testimonio ante toda la sociedad. Porque eso es lo primero que Dios quiere, que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar. Por eso, hermanos, aquí deberes cristianos. ¿Y cuál es nuestro deber, hermanos? Es, hermanos, ser una persona honesto, ser una persona sincero. Hermanos, hoy en día, hermanos, la educación se ha perdido en totalidad. Anteriormente había educación, pero hoy en día, hermanos, casi pocas personas piden permiso cuando pase al lado de uno. Pocas personas piden perdón cuando cometen un error. Pocas personas piden disculpa, hermanos. ¿Por qué? Porque la maldad, hermanos, ha crecido. La maldad, hermanos, cada día va aumentando, Pero qué bueno que también la gracia reabunde. ¿Usted cree en eso? Dios dice que el pecado está más, pero la gracia de Dios está mucho más encima de eso. Y eso, hermanos, por eso nosotros como cristianos tenemos un deber, hermanos, para cambiar. Debemos cambiar nuestra conducta, debemos de cambiar nuestra forma de ser, hermanos. Debemos de cambiar primeramente nosotros para poder transmitir ese cambio a las personas que están allá. ¿Y en dónde podemos nosotros cambiar, hermanos? No es estando en este lugar, porque aquí, hermanos, cualquiera se puede vestir de santo. Pero Dios, hermanos, Él quiere un cambio de ti y de mí, no aquí, sino afuera. ¿En dónde? En la casa,
¿En dónde? Con los vecinos. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la calle, etcétera, etcétera, a donde quiera que estemos. Dios quiere ese cambio para nosotros. No solamente nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos y puede decir uno, yo soy cristiano. Y hay gente que son inteligentes y dice, vamos a ver si es cierto. Hay muchas personas que te pueden provocar de muchas maneras. A ver si realmente tú eres un cristiano. Es que el diablo es diablo y él atenta a quien él quiere. Por eso, hermano, y nosotros tenemos que cambiar esa forma de ser. Porque muchos de nosotros a veces por una cosa nos enojamos, a veces por una cosa nos desesperamos y hacemos tantas cosas. Como dice nuestro pastor, se vuelven como sapos, digo, se inflan por una cosita, y no es así. Por eso, hermanos, nosotros tenemos un deber como cristianos de tener un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que nosotros somos cartas leídas y nosotros somos la sal de la tierra. Imagínense eso, somos una carta leída ante la sociedad, ante la gente que está allá afuera. Debemos nosotros tener ese cambio, hermanos, porque aquí, como le estaba diciendo, aquí cualquiera se puede decir que son cristianos, pero donde se ve el cristiano, hermanos, es allá afuera. Donde podemos nosotros que realmente somos cristianos, hermanos, es, hermanos, cómo te comportas con tus compañeros de trabajo, cómo te estás comportando con la familia, porque hay muchas familias que no son convertidas, hermanos. Y nosotros a veces queremos convencer con nuestra palabra, pero muchas veces las personas que están ahí, ellos te miran a ti como eres tú, si no eres tan delicado, porque hay gente que son delicados por sus cosas y Dios no quiere eso. Esa es avaricia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cambiar eso en nosotros. Tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Ya nosotros no somos hijos del diablo, sino hijos del Señor Jesucristo, y tenemos que nosotros cambiar día a día. Quizás algunos de los que estamos aquí no hemos cambiado todavía, pero estamos en eso, estamos en ese caminar, en cambiar cada día, hermanos. Vamos pensando cuál es el bien, cuál es el mal, porque para pecar, hermanos, no necesita uno estar en las cosas de afuera, sino que muchas veces por un pequeño estamos en pecado. Entonces dice más adelante en el 9, el amor sea sin fingimiento. Es un punto muy importante, hermanos, de que cuando dice que el amor sea sin fingimiento, no hay que fingir, hermanos, como hipócritas, como dice la palabra. Si realmente nosotros amamos o apreciamos a nuestro hermano, hay que ser real. Si hay algo en nuestro corazón, es muy importante, hermanos, decir, ¿sabes qué? Pues estoy sintiendo algo de ti, o sea, me está pasando eso, estoy sintiendo eso. No que muchas veces, hermanos, en muchas ocasiones, y ese suceden aquí en la congregación, a veces nosotros, o quizá puedo decir yo en general, a veces damos la mano, pero muchas veces hay rencor en nuestro corazón. Entonces, podemos nosotros engañar a la persona, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Y quién se pierde? Nosotros nos vamos a perder, porque si Cristo viene, se queda uno, o sea, no te vas con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere un corazón limpio y puro, sincero. O sea, Dios quiere un corazón, hermanos, que no tenga manchas. Y estamos en este lugar, hermanos, estamos como en un hospital aquí en este lugar, como una escuela para aprender, para limpiarnos de toda maldad. Estamos aquí luchando, hermanos, luchando. Yo sé que hay mucha maldad, hermanos, en donde quiera que estemos. Hay maldad en tu trabajo, hay maldad a veces llega en la mente, pero es aquí donde tenemos que nosotros buscar a Dios y pedir a Dios, hermanos, y reconocer nuestros errores. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dios nos dice que hay que aborrecer lo malo. Pero lamentablemente, hermanos, si como que cuando Dios nos dice hay que aborrecer lo malo, si como que nos estuviera diciendo que hay que amar lo malo, porque la mayoría del ser humano, hermanos, le gusta el mal, le gusta lo que es las cosas de las tinieblas, o más bien dicho, para aclarar bien, nos gusta el mal, porque eso es la realidad de nosotros.
Por eso la Biblia dice, hermanos, de que cuando Cristo venga, dice que a veces se lo va a llevar uno o dos en una congregación. Ponemos a pensar, y aquí somos varios. Es decir que no estamos haciendo bien las cosas. Imagínense, solamente se le va a llevar 2 o 3 o quizás ninguno. Y somos muchos. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros meditar en eso, hermanos. Tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? Jesucristo es lo bueno. Lo malo es el diablo. Todas las obras del diablo, hermanos, es malo, es pecado. Y las obras de nuestro Señor Jesucristo es bueno, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la vida, Él es nuestro caminar para llegar al cielo. Y dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que ser diligentes. No tenemos que nosotros ser perezosos. Cuando nosotros no venimos en las oraciones por razones de pereza, es porque estamos siguiendo lo malo. Ahora, si nosotros no venimos en las oraciones porque quizás llegamos un poco tarde del trabajo, pero hermanos, cuando hay ganas y amor hacia Dios, a buscar a Dios, hermanos, aunque solamente entrando se acaba la oración, es que Dios quiere la fidelidad. Y eso Dios lo califica. Ese Dios lo recibe. Ese Dios, hermanos, lo va a recibir, ese sacrificio que nosotros hacemos. Por eso tenemos que nosotros luchar, hermanos, que en este caminar no solamente 1 año, 2 años, sino en este caminar hasta que Dios nos llame, hasta que llega nuestro final, hasta que llega hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. Estamos en este lugar, hermanos, para buscar a nuestro Dios Todopoderoso. Todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que nuestra familia estén bajo la cobertura de Dios. Hay que meternos bajo esa cobertura. Hay que meternos bajo la cobertura del Señor para que Dios, hermanos, nos guíe y nos proteja de todo mal. Porque hoy en día, tanta maldad que hay. Hemos visto, hermanos, de que enfermedades salen y la ciencia no puede con ello. Como por ejemplo, hay un virus que está apareciendo hoy en día a nivel global. Y la gente y los doctores, ellos están buscando el remedio y no lo pueden encontrar por ahora. ¿Qué quiere decir eso? De que la humanidad no puede, solamente Dios el que puede liberarnos de todo mal, de toda enfermedad. Pero nosotros tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Cuando nosotros estamos afuera de la cobertura de Dios, hermanos, estamos perdidos. Estamos condenados. Ya el diablo nos tiene bien agarrado y eso va a ser imposible como para estar bien. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que nosotros pensar en nuestro caminar de que cada uno de nosotros queremos una bendición. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, sean hombres derechos. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los niños, hermanos, son el futuro de este evangelio, el futuro de que lo haga lo bueno. A veces nosotros, cuando los pastores nos regañan en corregir a nuestros hijos, algunos de nosotros nos molestamos, pero ese es bien para nosotros. Ese es, hermanos, bien para nosotros, porque va a haber mucho dolor para nosotros cuando ellos crezcan. Cuando ellos llegan a la etapa, hermanos, de la juventud, es ahí donde el niño decide cuál hacer. Pero si nosotros le enseñamos las cosas de Dios, hermanos, va a haber una bendición para nosotros. Tenemos que nosotros enseñar y enseñarnos primeramente, porque los hijos, ellos miran a lo que nosotros hacemos. Lo que tú haces es el que va a imitar el niño, el joven. Pero si nosotros hacemos lo bueno, hermanos,
los niños aprenderán de nosotros lo que nosotros hacemos. Si somos felices, si somos contentos en nuestro hogar, somos alegres, así va a ser. Por eso, hermanos, hay que buscar a Dios. Yo no sé cuál sea tu decisión, yo no sé qué es lo que tú estás pensando, yo no sé si solamente vas a seguir a Dios por unos años o quizás por unos siglos o décadas, perdón, porque siglos son 100 años, ¿verdad? No sé cuál sea tu meta, pero mi meta es, hermanos, caminar con Dios siempre, porque estando con Dios, hermanos, hay bendición. ¿En dónde podemos nosotros encontrar eso? Los siervos de Dios fueron bendecidos porque ellos buscaban al Señor, y nosotros tenemos que buscar a Dios siempre. No hay que apartarnos de Él, porque si nosotros nos apartemos de Dios, hermanos, hay consecuencias, porque hay camino para el hombre, dice, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino para nosotros, como que cuando nosotros nos apartamos de Dios, creemos que estamos en un camino correcto, pero estamos muy equivocados. Y cuando llega las pruebas, a veces, hermanos, culpamos a Dios. Muchos de nosotros culpan a Dios. ¿Y por qué se aparten de Dios? Porque ellos han pensado, creen que estar en el mundo le va a dar cosas buenas. No, el mundo no lo va a dar. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del diablo. Cuando una persona se aparte de Dios y le sirve al diablo, el diablo no le va a dar nada. Lo que le va a dar es tristeza, lo que le va a dar es amargura, lo que va a dar es problema, lo que va a dar, hermanos, problemas en la familia. A veces termina uno, viene otro, y así va a seguir siempre. Pero si nosotros nos decidimos en cambiar primeramente nuestra forma de ser, nuestra actitud, hermanos, va a haber mucha bendición para nosotros. Dios quiere un cambio, hermanos, dentro de nosotros. Dios no quiere, Él quiere lo interior primero y luego lo exterior para poder transmitir a los demás. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar los de allá primero, pero nosotros no. Estamos en error, estamos muy equivocados. Tenemos que nosotros cambiar primero nosotros. Tenemos que nosotros cambiar nuestra familia primero y luego para poder hablar a las otras personas. Muchas veces, como dice el apóstol, a veces solamente con nuestro testimonio la persona se va a convertir. Pero tenemos que nosotros tener el cambio. Vamos a seguir leyendo en el 12, el texto que nosotros estamos leyendo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos, y eso es una frase muy difícil para que nosotros hagamos. Pero Dios nos está diciendo que nosotros debemos hacerlo porque es nuestro deber. Es un deber para nosotros en hacer eso. Tenemos que nosotros, hermanos, perdonar a los que nos persiguen. Perdonar a la persona que nos odia. Perdonar a las personas que quizás ha inventado chismes que no es verdad. Tenemos que nosotros aprender esa frase o esa mandamiento de Dios que nos está diciendo que debemos de perdonar. Pero pocos de nosotros que estamos aquí no podemos, quizás no lo puede hacer. Entonces, si nosotros no lo hacemos eso, no vamos a ir con Cristo, nos vamos a quedar. Estamos perdiendo el tiempo aquí. O sea, tenemos que nosotros cambiar de esa forma. Tenemos que perdonar, hermanos, a todas aquellas personas que nos lastimen. Hay que aprender a perdonar. Y para lograr el perdón, hermanos, tenemos que buscar a Dios, porque Él es el que nos va a dar la dirección para poder perdonar aquello, la fuerza para poder perdonar las ofensas de otras personas. Dios nos dice que nosotros tenemos que ser rápido para oír, dice, y tardo para hablar. Pero resulta al revés, hermanos, de que muchas veces somos
somos rápidos para oír y rápidos para hablar, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros analicemos cada situación, cada cosa que puede llegar en nuestra vida. Por eso tenemos que buscar a Dios siempre. Tenemos que nosotros adorar a Dios, hermanos, con nuestra actitud, porque adorar a Dios no solamente es venir aquí, adoramos a Dios, no. Adorar a Dios, hermanos, es con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, cómo nos estamos comportando con mamá, con papá, cómo nos estamos comportando con los vecinos. O sea, eso es lo que Dios quiere para nosotros, un cambio. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos un cambio. Por eso Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí una vez más para predicar la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que ya cumplí todos los mandamientos de Dios, no. O sea, estoy en lucha, estoy caminando. Por eso una cosa que yo le pido a Dios, hermanos, que me da la sabiduría de conocer, hermanos, el bien, el mal, porque muchas veces, a veces hay mal, hermanos, que está oculto, que nosotros no podemos ver. Hay mal, hermanos, que no podemos ver, que está dentro de nosotros, como por ejemplo el orgullo. A veces no podemos detectar, pero sí podemos detectar a las otras personas, pero en nosotros muchas veces no podemos detectar eso. El orgullo, el altivez, no podemos detectarlo. Hay que pedir a Dios, hermanos, que nos enseñe para poder detectar todo eso y dejar de hacerlo. Entonces, estamos aquí, hermanos, pedir fuerzas a Dios para dejar el pecado, porque el pecado, hermanos, es como una enfermedad que viene destruyéndote poco a poco hasta terminar a la condenación. Una enfermedad, hermanos, espiritual que te está comiendo poquito a poquito para que no te vayas con Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros salgamos de todo eso. Dios quiere, hermanos, que nosotros tenemos que bendecir, hermanos, a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. Dice, no hay que maldecir, hermanos. Allá en nuestros países hay tanta gente envidiosa, hermanos, tanta gente malvados, hermanos, que hay en todos lados, en tu país, en mi país, en donde quiera, hermanos. Gente te puede matar solamente por una cosita. Y yo me pongo a pensar, y si yo un día llego allá y si alguien me persigue, o sea que eso sí es una decisión personal, hermanos, cuál es tu acción que vas a hacer en ese momento, porque no sé, hermano, por eso tenemos que pedir a Dios para que nos dé esa fuerza de poder hacerlo, porque si nosotros nos apoyamos en nuestra propia fuerza, quizás podemos reaccionar a lo contrario y nos vamos a agarrarnos con ellos, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, amemos a nuestros enemigos. Anteriormente había una ley de los judíos que era diente, ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús dijo, más os digo, dijo, amaos vuestros enemigos. Ese es lo más duro para nosotros para hacer, pero es nuestro deber en realizar, en hacer esas cosas. Porque si no lo hacemos, hermanos, podemos estar en este lugar las 24 horas del día. Va a ser en vano. No vamos a poder agradar a nuestro Dios. Y dice en el 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira aquí es lo que nos está diciendo el Señor. Que nosotros procuremos hacer lo bueno, hermanos, delante de todas las personas. Lo que le estaba diciendo hace rato, o sea, a través de nuestro testimonio es donde Dios se glorifica. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos un espejo para aquellas personas, que seamos cartas leídas para el mundo. Porque así Dios quiere que nosotros hagamos de esa forma, hermanos, porque si no, no vamos a poder agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios. Para agradar a Dios, hermanos, necesitamos salir en eso. Necesitamos aprender,
necesitamos, hermano, buscar a Dios. No hay que apartarnos de Dios, porque cuando uno se aparte de Dios, hermanos, vienen consecuencias. Y el problema es que cuando vienen consecuencias, ahí es donde viene la persona como así humillándose delante de Dios, pero muchas veces, a veces Dios no responde las peticiones de esa persona porque se aparta. Por eso hay que firmarnos bien, hermanos. Hay que fundarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios ya nos ha sacado, hermanos, del lodo cenagoso. Nos ha librado, hermanos, de la desesperación. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro socorro, dijo David. Alzaré mis ojos a los montes, dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sino mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está nuestro socorro, ahí está nuestra ayuda. Esa es nuestra esperanza. El central de nuestra vida es Cristo Jesús. Y tenemos que nosotros seguir a Él siempre. Tenemos que nosotros adorar a Dios, hermanos, en todo lugar, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro vocabulario, con la forma de mirar, hermanos, hasta con nuestro acento, lo que hablamos. Porque hay palabras que puede ser suave, pero si tú lo dices en un tono fuerte, es ofensivo. Entonces, nuestro deber es tener ese cambio, hermanos. Cambiar, hermanos, nuestra forma de hablar con la gente. Hay que ser amable con las personas. No solamente te presentas como cristiano, y es bueno presentar como cristiano, pero también tiene que haber un cambio en nosotros. Porque donde quiera que trabajemos, hermanos, toda la gente que está ahí hablan puro malas palabras. Todos son groseros. Es ahí donde Dios quiere que estemos dentro de ellos, pero que seamos diferentes. No dice que nosotros somos luz en las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las personas que no conocen de Dios. ¿Y quiénes son la luz? Los cristianos que han conocido a Dios. Ellos son los que van a alumbrar en medio de esa gente perversos. Todos sabemos, hermanos, de que en los trabajos hay gente que son malvados. Gente que son iracundos, hermanos, que se enojen por una cosa, pero más nosotros no. A veces nos provocan, hermanos, pues hay que aguantar. A veces, hermanos, nos quieren sacar de una cosa de otro. Hay que soportar a esa gente. Porque cuando nosotros lo soportamos a esa gente, estamos adorando a Dios, agradando a Dios. Nos convertimos, hermanos, una carta leídas ante ellos. Nos convertimos una luz en las tinieblas. Nos convertimos el sal de la tierra, hermanos. Nos convertimos un hijo de Dios, no hijo del diablo. Cuando decimos hijo del diablo se escucha muy ofensivo, pero una persona que no sirve a Dios es hijo del diablo. Y una persona que es hijo, que sirve a Dios, es hijo de Dios. Una persona cuando sirve a Dios le dicen cristiano. Y al que no sirve a Dios, ¿cómo le dicen? Le dicen satánico. Pero se ve muy ofensivo, pero es la realidad. Es la verdad, hermano. O sea, le dicen satánico a la persona que no busca a Dios. Por eso, si usted un día ya no quiere buscar a Dios, ya no diga que eres cristiano. Porque si ya no sirve a Dios, ya eres satánico. Pero se escucha fuerte la palabra satánico. Pero esa es la realidad. Y una persona que busca a Dios, le dicen cristiano. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros buscar a Dios. No tenemos que apartarnos de Dios porque va a haber consecuencias. Yo creo que muchos aquí quizás por un momento se desviaron y saben lo que les estoy diciendo, que hay consecuencias, hermanos. Si no es una cosa, es otra cosa. Es que hay que seguir, hermanos, hay que buscar a Dios, pero sobre todo hay que dejar el pecado, salir de todo eso, hermanos, aprender todo lo bueno. Por eso, hermanos, las leyes aquí en todo el mundo, las autoridades, ellos ponen leyes. ¿Y por qué ponen leyes? ¿Porque son buenos? No, porque las personas cada día hacen mal, cada día están cometiendo errores, están pasando, hermanos, están violando la ley. Por eso las autoridades, ellos hacen otras leyes tras leyes. Hay tantas leyes que hay, porque la gente, hermanos, son perversos, la gente son malos. Estamos viviendo en una generación maligna, hermanos, y es aquí donde tenemos que despertar nuestra mente, buscar a Dios, hermanos, en donde quiera que estemos.
adorar a Dios, hermanos, en tu trabajo, en donde quiera que estemos. Dice lo siguiente. En el 18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero resulta que nosotros queremos desquitarnos muchas veces. O sea, me estoy refiriendo a problemas que pueden llegar en nuestra vida, situaciones que pueden ocurrir, hermanos, como ejemplo que alguien viene y te pega. Uno quisiera desquitarse ahí. Un día el hermano pastor nos contó de que alguien le dio una cachetada. Yo me imagino en ese momento cuando te da un golpe, hermano, yo creo que ahí se pierde el control de uno. Y uno puede, quizás que ya cuando despierte ya van a estar muertos los que están ahí. O sea que en la ira puede ocurrir muchas cosas. ¿Por qué cree usted que hay personas, hermanos, han ido en el hospital? De repente ellos despierten, pero ya el hecho ya está hecho. Hay una mujer que fue encarcelado hace tiempo, que yo vi por la noticia, y dice que mató a sus 5 hijos, a sus 4 creo, 4 y con todo el marido, los mató. Y le preguntaron por qué lo hizo, pues yo no me acuerdo, solamente cuando reaccionó, ya estaba el hecho. Entonces, esa, hermanos, es muy importante para nosotros. Yo no sé si usted lo toma en serio, pero eso es muy importante para nosotros como deberes cristianos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el que los va a castigar a cada hombre conforme lo que hace. Dios nos va a juzgar a ti y a mí conforme nuestros hechos. Nosotros no necesitamos desquitarnos, no necesitamos, hermanos, vengarnos de la persona. Porque tenemos un Dios justo, tenemos un Dios, hermanos, que todo lo ve, que todo lo sabe. En donde quiera que estemos está Él. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro futuro. Entonces Él es el que va, hermanos, Él es el que va a hacer venganza por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Hay que luchar, hermanos, hay que buscar a Dios. No hay que apartarnos de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos está diciendo en esta noche. Hay que buscar a Dios. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar la maldad, hermano. Hay que dejar lo malo. Hay que seguir lo bueno. Pero cuando nos dice eso, el Señor a veces como que nos estuviera diciendo, haga lo malo. Por eso el Señor dijo, preguntad y parad en los caminos. Dice, ¿cuál es el camino que lleva a la eternidad? Pero ¿qué hicieron el pueblo? Ellos no querían y dijeron, no andaremos. La mayoría de nosotros, hermanos, cuando nos dice que hay que hacer lo malo, pareciera que es ofensivo para nosotros. Pareciera que es muy mal para nosotros hacer el bien. Dijo el Señor, ¿querés ser castigado aún? Hace una pregunta. ¿Todavía te gusta el castigo? ¿Querés ser castigado aún? Pero el hombre le gusta el castigo. El hombre, hermano, se desvía su mente cuando no tiene a alguien que lo diga, que haga lo bueno. El pueblo anteriormente, hermanos, cometió un pecado muy grande, hermanos, ante los ojos de Dios, y fue abominación ante Él. El pueblo empezaron a adorar a Moloc y ellos entregaron sus hijos quemándole. Y el Señor le dice, yo nunca les ordené que hicieran tal cosa. O sea, Dios no les ordenó, pero el hombre es perverso, él le gusta lo malo. Y todavía hoy en esta generación así sigue. El pecado, hermanos, va aumentando cada día. El pecado va creciendo cada día y nosotros estamos todos tranquilos. No, hay que
Hay que pensar en nosotros, hermanos. Señor, yo necesito fuerza. Yo le pido a Dios fuerza. Yo le pido a Dios, hermanos, caminar siempre hasta donde Dios me da vida, porque ese es hermoso. Caminar con Dios hasta el final, hermanos, es muy hermoso porque hay bendición para nosotros. La familia en paz, hay trabajo, hay bendición. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, ya no hay felicidad, ya no hay paz. Todo va a ser, no hay felicidad, todo va a ser pura amargura. Los hijos destruidos por acá. Yo le digo porque lo estoy viviendo en una experiencia propia, hermanos. Por eso hay que buscar a Dios, hermano, para que los hijos imiten a nosotros y ellos buscan a Dios. Porque si no, hermanos, cuando llega a una cierta edad, hermanos, los que vamos a sufrir somos nosotros, los padres. Yo tengo 2 hijos, hermanos, y yo siento un dolor en mi corazón. Quisiera rescatarlos, pero yo sé que yo tengo también la fe de que un día Dios los va a llamar. ¿Sabes cuál es mi oración hacia Dios? Que no se olvide de ellos, que esté en el plan de Él. Porque cuando Dios llama a alguien, sea como sea, los va a traer. Cuando Dios tiene a alguien en la mira, sea que los va a llamar pronto o lo va a llamar de entre 40 años, pero Dios los va a proteger en todo ese tiempo hasta que llegue su día para que venga hacia Él. Por eso tenemos que nosotros orar, hermanos, pedir a Dios en todos nuestros seres queridos, porque eso es muy importante. Y eso es nuestro deber como cristianos, clamar por otros, amar uno al otro. La venganza, eso no es para nosotros. El enojo no es para nosotros. Todo lo que dice aquí, ese no es para ti, no es para mí. El para nosotros es orar, es clamar, decir a Dios: Señor, ayúdale a mi hermano, ayuda a mi hermana. Ese es para nosotros. Ese es nuestro deber como cristianos. En el 18, si es posible, ya lo iba, en el 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, pongamos atención a eso. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás. ¿En dónde? Sobre su cabeza. Mira, ahí viene el castigo de Dios. Pero no, a veces nosotros queremos venganza ya. Y hay muchos hermanos, quizás aquí no hay, pero allá en mi pueblo, los que dicen que son cristianos, fíjense que se van a ayunar para destruir al vecino. ¿O no es así? Ayunar, hermanos, mientras que Dios, hermanos, no obra en maldad. O sea, Dios no puede obrar haciéndolo mal. Ahora, si va a ayunar una persona para lo bueno, ¿cómo no va a responder Dios? Pero allá en mi pueblo, ese es común. O sea, eso hay en todos lados. Cuando ve que el vecino ya está prosperando y se somete en oración. Yo no sé de dónde sacaron eso, de que Dios va a responder, pero en la Biblia no está eso. Es que la maldad no está con Dios. Yo no sé de dónde sacaron eso o qué le enseñaron a ellos de que hay que ayunar para hacer maldad. Yo creo que los brujos, y dicen que son cristianos, se van a la iglesia, se congregan. Y ese no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios, hermanos, quiere que nosotros tengamos un cambio de verdad. ¿Y qué dice aquí? No os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El juicio de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese es nuestro deber. En esta noche vamos a llevar eso en nuestro corazón, que mi deber es que el bien tiene que vencer lo malo. Ese es nuestro deber.
Y vamos a analizar cuál es el bien, cuál es el mal. Vamos a meditar, hermanos, pedir a nuestro Dios Todopoderoso para que Él nos dé la fuerza. Y nos sigue diciendo en el 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Ahora está hablando de las autoridades que están puestos en las ciudades, que nosotros tenemos que someternos hacia ellos, y muchos de nosotros rompemos las leyes terrenales. ¿Será que lo estamos obedeciendo a Dios? Muchos de nosotros a veces si el límite está a 35, uno está a 50. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos rompiendo las leyes terrenales. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es someter? Someterse a alguien, obedecer. Sométese, dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que todas las autoridades Dios los puso. Ellos no se pusieron ellos mismos. Dios los ha puesto toda autoridad, y nuestro deber, hermanos, es obedecerlas. Una de las leyes que tienen las autoridades es la mentira, y eso está en los mandamientos de Dios. No hay que mentir. Y hay leyes para cada cosa, y nosotros lo rompemos a veces, pero es nuestro deber cumplirla. Es nuestro deber, hermanos, cumplir todo eso, porque eso es nuestro caminar, y tenemos que nosotros hacer todo eso. Porque así dice la palabra de Dios, hermanos, de que tenemos que que se sometan todas las personas a las autoridades superiores, porque Dios los ha puesto, no ellos mismos. Dios los ha puesto, hermanos. Por eso todos los que estamos aquí, hermanos, hemos aprendido eso para hacerlo, porque a veces venir a cantar y a alabanza es hermoso, pero nos falta esto para aprender. Vencer todo lo malo, salir en todo lo malo. Usted sabe cuál es lo malo. Yo creo que lo primero que se aprende en esta vida es lo malo, y sabemos cuál es lo malo. Y lo peor es que todo lo bueno a veces y nos cuesta hacer el bien, pero lo malo es fácil. ¿O no es así? A los que venimos entrando aquí en este país, lo primero que se aprende en el idioma inglés es lo malo, pero el bien es difícil. Y en donde quiera, hermanos, el mal se aprende rápido, y Dios nos dice: tiene que vencer el bien lo malo. ¿Para qué? Para que nos vayamos con Cristo. Tenemos que nosotros buscar lo bueno, adorar a Dios en lo bueno, hermanos. Tenemos que nosotros apartarnos del mal, y tenemos que nosotros estar bajo la cobertura de Dios, porque dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra. Pero dice el que habita, no dice a todos. Y hoy en día ese versículo lo tienen todos. Hasta el brujo tiene en su cuarto. Y dice que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, pero dice el que mora. No dice todos, no. Lo que pasa que ellos se dirigen al versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, ¿ves? Habla al mundo, todos estamos bajo la cobertura de Dios. No, hermanos, no nos engañemos, dice, a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Tenemos que nosotros someter, hermanos, en la cobertura de Dios. Vamos a estar bajo sus alas, dice. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, con fuerza. Yo sé que a veces nos cansamos, hermanos, en el trabajo, pero hay que luchar. A veces a mí me agarra pereza, y eso no lo voy a decir que me agarra que quizás estaba haciendo algo. No, a veces pereza. Nos agarra pereza a veces. ¿Y qué dice la Biblia? Los perezosos, dice. Tenemos que nosotros seguir a Dios.
Tenemos que nosotros buscar a Dios, hermanos, aunque vamos luchando, pero hay que salirnos del mal. Hay que dejar el pecado. El pecado es, hermano, el que nos lleva a la destrucción. El pecado nos quiere destruir, el diablo nos quiere destruir. Pero Dios, hermano, Él levanta bandera por nosotros, dice, y pelea por nosotros. Imagínense eso, pelea por nosotros. Dice que Él levanta bandera y pelea por nosotros. ¿Y qué dice? Y vosotros estéis tranquilos. Pero Dios Él es el que pelea por nosotros. Pero si somos fieles a Dios. Pero si nosotros no somos fieles, Él no pelea por nosotros. Es más, dice que Él nos entrega al diablo para que el diablo nos arrendrea. Así poder aprender, dice, y obedecer a Dios. Y mira, uno puede decir, es que Dios es malo. No, es que Dios, hermanos, Él usa al diablo para corregir a sus hijos. Podemos pensar, es que Dios es malo. No, Él no es malo. Él dice que el hombre que ama, Él lo corrige. Así es que si te llega una cosa por corrección, es porque Dios te ama, Dios me ama, Dios nos quiere salvar. Es porque Dios nos quiere corregir. Dios nos quiere, hermanos, ayudar. Dios nos quiere dar una vida, hermanos. Dios nos dice, estoy a la puerta, dice, llamo. Él está llamando. Imagínense, Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios es el que nos está llamando? Dios es el que nos está buscando. No debe de ser al contrario, porque somos los necesitados. Debemos nosotros buscar a Dios, pero es al contrario. El papá de nosotros, hermano, es el que está buscando a sus hijos perdidos. ¿Cuánta gente hoy en día perdido en la maldad, hermano? Perdido en tantos vicios. Perdidos, hermanos, en muchas cosas. Están perdidos. Yo a veces voy en Chambla. Hay gentes, hermanos, que se le pasen ahí metido bajo los árboles, perdido en la maldad. Yo me imagino que a lo mejor tienen familia y su familia están preocupados por esa persona. ¿Cómo los tiene el diablo cegado, hermano? ¿Cómo los tiene el diablo todos destruidos? Es doloroso eso al ver personas, hermanos, caminar en la calle. A veces su pantalón solo lo tiene agarrado así. No es porque quizás puede uno pensar, es que no quiere buscar a Dios. No, lo que pasa es que, hermano, el espíritu del diablo lo tienen bien atado y no lo quieren soltar. ¿Y por qué? Porque quizás antes llegó la palabra y no quiso. Pues ¿qué puede hacer Dios de dejarlo ahí? Que el diablo los zarandea para que así aprende, dice, y busca a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que están sufriendo, que están pasando enfermedades, hermanos. Quizás tendido en una cama y muchas veces no encuentra solución de su problema. Hay tantas personas que están en hospitales, hermanos, gentes que están en la cárcel juzgados injustamente, que no han cometido ningún error. Pero hay personas que sí merecen sus castigos. Pero hay gentes que están en la cárcel, hermanos, que están encarcelados injustamente. Hay que orar por esas personas. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermanos. El que hace injusticia es el hombre. Somos que estamos aquí, hacemos injusticia. Pero Dios, Él juzga conforme lo que es. Y por eso, hermano, nuestro deber es eso, hacer lo bueno ante los ojos de Dios, para que así agrade Dios de nosotros, para que así Dios nos ame, Dios nos protege, Dios nos guía. Y cuando nosotros hagamos, hermanos, no dice, si tú me buscares como el oro o la plata, tendrás un gran tesoro. Imagínense, si nosotros buscáramos a Dios, hermanos, como buscamos el dinero, hermanos, vamos a tener algo, vamos a tener una recompensa. Pero hay que buscar a Dios. Dijo el siervo Salomón, también dijo, yo he sido joven, dijo, estoy viejo, pero nunca he visto justo desamparado que mendiga pan. O sea, hay bendición para los que buscan a Dios, y a los que no buscan a Dios no hay bendición. Hay destrucción. Vienen cosas en su vida. Por eso hay que buscar a Dios. Hay que seguir a Cristo. Hay que seguir el caminar de Dios hasta llegar al final. No solamente venimos vez en cuando, no. Nosotros no somos católicos, hermanos. Tenemos que nosotros seguir, venir y venir
hacer lo bueno ante los ojos de Dios. El católico solamente va una vez a la semana y eso no es suficiente. Si usted quiere ser católico y una vez viene a la semana, pues hay que pedir fuerza a Dios para que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón y venir siempre. Porque si solamente una semana, no, ese no es suficiente para buscar a Dios. Hay que buscar mucho más. Dios quiere mucho más, hermanos. Acercaos a mí, dijo. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y cómo? Haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno. Es lo que Dios quiere, que hagamos lo bueno ante Él. Así es, hermanos. Yo he dicho estas palabras. Ojalá que hemos aprendido, hemos conocido, hermanos, los deberes que nosotros debemos hacer. Hay mucho que aprender, hay mucho que seguir, hermanos, pero he terminado el tiempo y gracias a nuestro